Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver el tema de equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Bueno, cuando nosotros tenemos dos objetos a diferentes temperaturas, estos son dos objetos diferentes que están a diferentes temperaturas, uno está a 80 grados y otro está a 30 grados Celsius. Cuando los juntamos, esos objetos como están a diferentes temperaturas, el objeto de mayor temperatura le va a transmitir calor al objeto de menor temperatura, hasta que ambos entren en una temperatura de equilibrio. O sea, hasta que ambos estén a la misma temperatura. Y cuando lleguen a la temperatura de equilibrio, ya no habrá transferencia de calor y se dice que entrarán en equilibrio térmico. Entonces, pregunta de examen: ¿qué se necesita para que exista la transferencia de calor? Pues se necesitan diferentes temperaturas. Otra podría ser: ¿cuándo se dice que dos cuerpos están en equilibrio térmico? Pues cuando la transferencia de energía calorífica o de calor entre ellos sea cero. En consecuencia, cuando estén a la misma temperatura. Recuerden muy bien esto porque es muy importante, puede ser pregunta de examen. Dicho esto, pasemos a un ejercicio. Dice: ¿cuál es la temperatura de equilibrio cuando se mezclan 500 gramos de agua a 30 grados Celsius con 300 gramos de agua a 80 grados Celsius? Considera condiciones ideales y el calor específico del agua como una caloría sobre gramo por grado Celsius. Para eso tendríamos que recurrir a nuestra expresión. Decimos que teníamos dos cuerpos que están en contacto, uno de mayor temperatura y otro de menor temperatura. El de mayor temperatura le va a ceder calor al otro hasta que ambos entren en una temperatura de equilibrio. Ok, hasta aquí todo bien. Entonces, el calor ganado por un cuerpo, el calor ganado por este cuerpo, va a ser igual al calor que perdió este cuerpo. ¿Sí se entiende, no? Todo el calor que perdió este cuerpo se lo pasó a este cuerpo de acá. O sea, el calor que perdió este cuerpo lo ganó este de acá. ¿Sí se entiende, no? Entonces, a partir de esto, podríamos hacer el ejercicio. Ustedes ya saben que la fórmula de calor es igual al calor específico por la masa por el cambio en su temperatura. Por un video anterior ya saben que esta es la fórmula del calor. Podríamos hacerlo así, pero personalmente me parece que es un poco muy enredado. Yo prefiero hacerlo de la siguiente manera: el calor ganado o perdido por la sustancia 1 más el calor ganado o perdido por la sustancia 2 es igual a 0. O sea que si esta sustancia gana o pierde calor, entonces esta sustancia, si gana o pierde calor, al final va a ser 0. La suma de esos calores que se ganan o se pierden va a ser 0. Por ejemplo, si esta pierde calor, esta sustancia de aquí pierde calor, entonces esta va a ganar la misma cantidad de calor y al sumarlas nos va a dar 0. O si esta sustancia de aquí gana calor y esta la pierde el mismo calor, entonces al final nos va a dar 0. Por ejemplo, si esta gana 5, vamos a ponerle más 5, y esta pierde menos 5, entonces al final va a ser 0. ¿Ok? Así que yo prefiero utilizar esta expresión porque es mucho más sencilla de utilizar, créanme. Aquí hay un poco más de complejidad porque tienes que escribir el cambio de temperatura, tienes que escribirlo un poco diferente. Aquí no, aquí el cambio de temperatura lo escribes tal cual: temperatura final menos temperatura inicial, y es mucho más sencillo. Solo recuerden esto: calor ganado o perdido por una sustancia más el calor ganado o perdido por la otra sustancia nos va a dar igual a 0. Eso es lo que vamos a ocupar. Ok, entonces tenemos 500 gramos de agua a 30 grados Celsius y 300 gramos de agua a 80 grados Celsius. Ok, entonces vamos a aplicar nuestra fórmula: calor ganado o perdido de la sustancia 1 más calor ganado o perdido de la sustancia 2, al final nos va a dar 0. Ok, entonces la sustancia 1 vamos a tomar esta y la sustancia 2 vamos a tomar esta. Entonces, el calor de la sustancia 1, en vez de escribir calor, vamos a escribir esta fórmula del calor: calor específico por la masa 1 por el cambio en su temperatura más el calor de la sustancia 2, que también vamos a escribirlo en términos de esto: calor específico por la masa 2 por el cambio en su temperatura, y eso va a ser igual a 0. Ok, ahí lo tenemos. Ahora ya solo hay que reemplazar los datos que tenemos. Entonces, calor específico pues es el calor específico del agua, que es de 1 caloría sobre gramo por grado Celsius por la masa 1. La masa 1 es de 500 gramos. 500 gramos por el cambio en su temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Pero a qué temperatura inicial está? A 30 grados Celsius. 30 grados Celsius, ¿ok? Eso más
todo esto de aquí. Calor específico que igual es una caloría sobre gramo por grado Celsius. Si fuese otra sustancia que ambas no fuesen agua, entonces tendríamos que ponerle el calor específico de la otra. Esto por la masa 2, que tiene una masa de 300 gramos. 300 gramos. Y esto por el cambio en su temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial, que está a una temperatura de 80 grados Celsius. 80 grados Celsius. Ok, ahí tenemos la expresión y esto igual a 0. Entonces ahora solo queda desarrollar todo esto. Ok, entonces 1 por 500 gramos van a ser 500 gramos. 500 gramos por estas unidades de aquí. Por caloría sobre gramo por grados Celsius. Y esto por temperatura final menos 30 grados Celsius. Ok, y vean que gramo y gramo se van. Y esto más igual 1 por 300 van a ser 300 gramos por caloría sobre gramo por grados Celsius. Y vean que gramo y gramo también se van. Y esto multiplicado por temperatura final menos 80 grados Celsius. Y esto igualado a 0. Ok, hasta ahí vamos bien. Ahora lo que nos queda es multiplicar estos 500 por temperatura final y después por menos 30 grados Celsius. Y sumarle 300 por temperatura final y después 300 por menos 80 grados Celsius. Vamos a hacerlo. Entonces 500 calorías sobre grados Celsius por temperatura final va a ser igual a 500 calorías sobre grados Celsius. Vean que el gramo y el gramo ya se fueron por temperatura final. Y esto menos 500 por menos 30 grados Celsius. O sea, menos 15.000 calorías sobre grados Celsius por grado Celsius. Y vean que grados Celsius y grados Celsius se van. Más, seguimos acá, 300 calorías sobre grados Celsius por temperatura final. Serían 300 calorías sobre grados Celsius por temperatura final. Ahora menos 300 por 80. Eso nos da 24.000. 24.000 calorías sobre grado Celsius por grado Celsius. ¿Ok? Y esto igual a 0. Y ahora vean que grados Celsius y grados Celsius se van. ¿Ok? Entonces nos quedaría, vamos a organizarlo todo, 300 calorías sobre grados Celsius, perdón, por temperatura final menos 15.000 calorías. 15.000 calorías más 300 calorías sobre grados Celsius por temperatura final. Y esto menos 24.000 calorías. Igual a 0. ¿Ok? Y ahora vean cuántos términos tenemos. Tenemos un término de aquí. Tenemos otro término aquí. Tenemos otro término aquí. Y tenemos otro término aquí. Entonces podemos sumar las calorías, ¿no? Podemos sumar las calorías. Serían 15.000 calorías más 24.000 calorías, que serían 39.000 calorías. 39.000 calorías. Ok, aquí va un signo negativo porque está negativo. Está en menos 15.000 calorías y menos 24.000 calorías. Entonces nos va a dar negativo. Ok, sumamos esta 500 calorías sobre grados Celsius por temperatura final más 300 calorías sobre grados Celsius por temperatura final. Entonces sería más 800 calorías sobre grados Celsius por temperatura final. Y esto igualado a 0. ¿Ok? Entonces, ¿a mí qué me interesaba conocer? Me interesaba conocer la temperatura de equilibrio, o sea, la temperatura final a la que van a estar los cuerpos después de ponerlos en contacto. Entonces tengo que despejar esa temperatura final. Todo lo que me está estorbando lo mando del otro lado. Esto está como negativo, va a pasar como positivo. Entonces me quedaría 800 calorías sobre grados Celsius por temperatura final es igual a 39.000 calorías. 39.000 calorías, ¿ok? Ahora despejo esta temperatura final. Todo esto está multiplicando la temperatura final. Lo mando del otro lado de la igualdad con la operación contraria. Aquí está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces tenemos 39.000 calorías sobre 800 calorías. 800 calorías sobre grados Celsius, ¿ok? Y haciendo esta división me va a dar un resultado de 48.7. Pero ¿qué unidades me van a quedar? Vamos a operar las unidades. Tengo calorías sobre grado Celsius. Entonces, esta caloría lo puedo dividir entre 1 y hacemos ley de extremos y medios.
quedaría caloría por grado Celsius sobre caloría, porque hacemos 1 por caloría. Ok, vemos que caloría y caloría se van, entonces el resultado nos va a quedar en grados Celsius. Y ahí tenemos la temperatura final de equilibrio, sería de 48.7 grados Celsius. Si mezclamos 500 gramos de agua a 30 grados Celsius y 300 gramos de agua a 80 grados Celsius, al final su temperatura de equilibrio a la que van a quedar los dos va a ser de 48.7 grados Celsius. Vean todo el procedimiento que hicimos. Este tipo de ejercicios son de los más largos por todo el procedimiento que conlleva. Miren, estuvo muy largo. Pero en sí es fácil, solo es cosa de ir haciendo bien las cuentitas y todo saldrá perfecto. Por último, les voy a dejar este ejercicio para que ustedes practiquen. Tienen 4 litros de agua a 10 grados Celsius y tienen 1 litro de agua a 80 grados Celsius. Los ponen en contacto y tienen que encontrar la temperatura de equilibrio o la temperatura final. Recuerden la fórmula del calor, que ya se la deben de saber, y que el calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Muy bien, pausen el video y la respuesta va a aparecer ahora. Muy bien, aquí tienen la respuesta. Pausen el video para corroborar porque sí está demasiado largo el procedimiento. Les digo que estos ejercicios son de los más largos en cuanto a procedimiento, pero una vez puesto bien esto es lo más importante. Una vez que tienes esto, lo demás ya son puras cuentitas. Y recuerda, calor ganado o cedido por la sustancia 1 más el calor ganado o cedido por la sustancia 2 es igual a 0. Y recuerda la fórmula del calor, porque después esto lo tienes que expresar de esta forma utilizando la fórmula del calor. Y una vez teniendo esto, simplemente reemplaza todos los datos que tienes y te queda todo esto de aquí. Y una vez teniendo todo esto, ya todo lo demás son puras cuentas y tienes que hacer las cuentas bien. Muy bien, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y en el próximo video veremos más ejercicios de estos porque suelen ser muy recurrentes en el examen. Ya saben que si les ha gustado el video me pueden regalar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video.